abre la muralla. Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún. El podcast de los libres, el podcast de Quilapayún. Una vez más aquí estamos con ustedes, Maco y Vilches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy un saludo muy especial, chiquillos. Hoy día estamos saliendo día miércoles.
querrán saber por qué. Bueno, porque nos llegó un ofrecimiento y ahora, además de las plataformas habituales, Spotify, YouTube, todo eso estaremos saliendo por las ondas de Radio Universidad de Chile. 102.5. Así me gusta. Radio Así que- Universidad de De Chile. Chile. Así que muchas gracias a los amigos de la Radio Universidad de Chile. Vamos a estar saliendo por sus redes sociales y por sus ondas frecuencia modulada. Así que en buena onda vamos a partir este programa que está dedicado a un especial de televisión que hizo Quilapayún en Francia el, si no mal recuerdo, 28 de febrero de 1980. Cambio de década y Quilapayún participa en este programa muy especial. Toca varias canciones, un especial que duró más de 3 horas y que tuvieron varios invitados, y el programa estuvo centrado en el conjunto. Porque si bien el Quilapayún había ido antes, unas veces antes, y fue una vez después, si mal no recuerdo, ellos estaban como de invitados a un programa dedicado a otro artista o personaje. Así que esta vez vamos a hablar de Le Grand Chiquier, que significa algo así como el gran tablero de ajedrez, algo así, ¿no? ¿Sí? Oye, están calladitos hoy día, muchachos, ¿qué les pasa? Es que tu introducción va muy bien. Ah, súper bien. Además, después de los palos que nos tiraron, uno ya no quiere ni opinar, pues, Chuta, weón. Uno queda intimidado, pues. Bueno, a la Sí. gente que comenta nuestro programa, hágalo siempre bajo un margen de respeto y los contestaremos bien, ¿cierto? Pero los buenos comentarios también se agradecen. Y es muy estimulante y muy bonito ver las reacciones que puede provocar la propuesta que estamos haciendo. Había gente de verdad que estaba muy, muy impactada, muy sobrecogida, en fin. Así que nuestros respetos para prácticamente todos los que se toman la molestia de comentar y de compartirnos sus impresiones, hacernos sugerencias, de proponernos temas. Se nota que hay una conexión muy bonita con ellos, así que todo nuestro cariño. Suscribirse y dejar like también. Eso. Bueno, para darle pie a la conversación ya de este programa que nos presentaste, me gustaría comenzar hablando un poquito acerca de la hoja de ruta que posee el conjunto, al menos en esta época, y un poquito antes, específicamente la línea divisoria que hay en el impulso creativo del conjunto. Y aquí estoy hablando estrictamente de lo creativo, sin ahondar en los aspectos políticos, que todos conocemos, obvio, y de lo cual también ya hemos ido hablando en otros capítulos. Pero si bien el espacio de desarrollo artístico del conjunto, y aquí quiero ir un poquito hacia atrás, hasta 1973, era un espacio creativo abundante. Si comparamos por ejemplo, la inversión cultural público-privada que hay en Chile en relación con Francia, por ejemplo, obviamente las diferencias son abismales. Es una comparación un poco odiosa, pero necesaria. Hasta 1973 Chile iba en una buena dirección hacia una política cultural profunda, que el Quila supo aprovechar de muy buena manera, pero que obviamente se paralizó de golpe. En Francia, por ejemplo, esa pega cultural ya estaba hecha hace rato. Entonces, cuando el conjunto llega a sentarse en esta tierra del viejo mundo, conoce también un trato con el artista que es completamente distinto, en donde considero que su profesionalización se va a hacer inevitable, puesto que contaban con todas las redes y todas las herramientas para realizarlo. No sé si redes al principio, pero sí las herramientas. Contaban también con las miradas puestas por sobre un conjunto que era emblemático para este Chile de la Unidad Popular. Y en ese caso, los pasos que iban haciendo no iban siendo en falso. Y supieron aprovechar esta herramienta y también lograron involucrarse con un medio artístico que miraba con harta atención esta atractiva musicalidad latinoamericanista, ¿no? De combinar diversos instrumentos del Cono Sur. Bueno, no en vano, Violeta Parra supo aprovechar eso 10 años antes que el Quilapayún, cuando estuvo en Francia, vivió en Francia. Bueno, volviendo al conjunto, me imagino como músico la grata sorpresa de sentir que tu trabajo es atractivo para la escucha de otros, que cuentas, por ejemplo, con la comodidad de hacer una carrera que es prominente y de contar con herramientas técnicas, tecnológicas para el periodo de montaje y de producción que cualquier agrupación quisiera acá en Chile, incluso en el 2020. Esa ruta
fue esencial para un conjunto que logró conocer escenarios fundamentales en Francia, ¿no? Como el Teatro Olimpia, por ejemplo, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud, o en este caso el Le Grand Echiquier, que es un programa de culto ya, conducido por un periodista muy valioso como lo fue Jacques Chancel, un programa que se emitía mensualmente, según tengo entendido, y por donde pasaron nombres tan importantes como, por citar solo algunos, Juan Karajan, Luciano Pavarotti, Ray Charles, entre muchos otros, y cuyo formato de estos capítulos, en donde el entrevistado, el artista, tenía completa libertad para mostrar lo que eran sus reflexiones, sus inspiraciones artísticas más profundas, de la mano también con todas las herramientas que la televisión proveía en ese periodo. Todo se ponía en pos del artista: la iluminación, el montaje, la toma de cámaras, la escenografía, un presupuesto generoso, me imagino. Todo eso estaba a disposición de este capítulo especial. Y ahí estaba el Quilapayún, que fue considerado para un capítulo especial dedicado a ellos. Y eso es la introducción para este programa que el día de hoy vamos a tener la posibilidad de ver y escuchar. Y esperemos que no nos voten. La televisión francesa, los queremos, televisión francesa. Ojalá. Tengan piedad de nosotros. Vilches, ¿Qué pasó? ¿cómo era este Quilapayún que llega a este programa? Este Quilapayún que está entrando al mundo de los 80, quizás hace poco saliendo de su militancia dura con el Partido Comunista. Yo tengo la impresión que ese fue el año, de hecho, en el que se cristaliza ya la salida del Quilapayún. 80 o 81, a mí nunca me ha quedado claro, no sé si existe una fecha concreta para eso, o sea, tiene que haber ocurrido una fecha, pero no sé si todos se salieron juntos el mismo día, en fin, esos deben ser procesos bien complejos. Pero más allá de eso, yo creo que evidentemente el Quilapayún estaba en el inicio de una metamorfosis súper profunda, en la que obviamente hay un hito discográfico que es el LP Umbral, que se editó justo el año anterior, donde hay un replanteamiento, un montón de cosas o una profundización de cómo entender ciertos aspectos de la música en el trabajo como estilístico, en la cantidad de... Me acuerdo que se hablaba mucho del enriquecimiento, por ejemplo, del staff de percusión de Quilapayún, que hasta ese momento era más bien acotado, que por ejemplo en la Cantata América se despliega una cantidad de recursos súper interesantes que quizás no era tan habitual en la sonoridad del grupo. Y bueno, en esta mirada un poco más trascendente sobre la música, en la que en un disco en el que igual había canciones de denuncia, como la canción de homenaje a Víctor Jara, canciones más políticas, si se quiere, como El Árbol, que era una musicalización de Neruda, pero que eso ya estaba compendiado y ligado a otro tipo de expresiones o de maneras de entender la creación. Entonces ese disco fue muy esencial, y obviamente ahí el tema que de alguna manera es el germen del inicio de esta época, el discurso de Mata, que es a la vez el hombre que marca sin duda, yo creo, un hito en el desarrollo intelectual del Quilapayún y de su director Eduardo Carrasco. Es una amistad que desde ese momento genera un detonante en un montón de expresiones ideológicas y artísticas del grupo. Y menciono a Mata porque de hecho es un invitado esencial del programa. Yo ya, la verdad, tengo la cabeza desastrosa, ni siquiera me acuerdo si Mata estuvo en el espacio, pero sí sabemos que estuvo su trabajo, digamos, que fue claro, que hizo unos telones descomunales y que, bueno, dieron todo el marco, y que de alguna manera yo creo que es uno de los mejores símbolos de lo importante que fue ese programa. Me acuerdo que cuando vinieron al de Pe a Pa, Gómez y Pará, claro, recordaban eso, de que estaba todo con un mural de Mata, una pintura de Mata, y Carcuro estaba como impactado con el asunto. Se han hecho grandes shows en la televisión francesa. Yo, por ejemplo, el otro día veía unas fotos y me maravillaba cuando aparecía una escenografía hecha por Roberto Mata. Yo creo que es un privilegio que no ha tenido... Ahí está, pues esa es una presentación de ustedes, y lo que se ve al fondo en color blanco, era una escenografía de Mata. Es un privilegio que no ha tenido, creo que, ningún artista en el mundo. Esa época me da la idea que es como una de las épocas
más destacadas del grupo, que es justamente cuando empieza todo este postulado de la revolución y las estrellas, y que es cuando Carrasco empieza a hablar de que ellos ya se sentían parte del circuito musical de la, no sé si de la chanson francés, pero de este mundo alejado del show business, y que era como el mundo más prestigioso de la música francesa, donde estaban los grandes nombres y donde ellos de alguna manera estaban ligados a las salas de teatro donde ellos actuaban, etcétera. Como que era, bueno, además estaban en un sello enorme, grababan en Mate Marconi. Es un periodo muy notable, y yo creo que el Gran Echiquié, después lo veremos, pero es como un detonante de este momento del conjunto. Bueno, ya que hablamos del Disco Umbral, una canción del Disco Umbral, así que en esta actuación era bien fresquita, y en su versión orquestal, que también se agradece, que fue la que grabó también Pierre Rabat, que acompaña aquí a Quilapayún. Veamos La Vida Total versión orquestada. Excelente.
Bien, entonces el Quilapayún llega a este programa, le Gran Chiquir, muy importante. Llega con una formación bastante atípica para la época, porque tenemos a... Está el Hernán, el Carlos, el Hugo, el Guillermo, Farsán, Rodolfo Parada, Willy Odó, y Carrasco se suma como intérprete en este programa. Una formación que poca gente vio durante los años 80, digamos, al Quilapayún, así que se ve más encima es una formación más potente de lo que uno escuchaba en la época, porque en el escenario Carrasco ya no estaba, digamos, cantando. Pero solamente como director y como intérprete quiso estar. ¿Qué me dices? Puede ser que Carrasco se sumó para el programa específicamente, ¿no? Sí, yo creo. Pero Carrasco también se sumó en un par de actuaciones más contadas veces. No sé por qué específicamente la razón, pero estuvo. Así que tenemos a Farsán y Carrasco al mismo tiempo. Dime. Me da la idea que ellos tenían muy claro la importancia estratégica del programa. Entonces como que no quisieron guardarse ni una cuestión, digamos. Porque en alguna parte leímos, ¿no?, que lo prepararon con mucha antelación, que fue como una cosa muy, muy esencial, porque ellos intuían, bueno, imagínate, tener un programa de 3 horas en la que obviamente había otra gente y todo, pero en el que el foco del asunto eres tú, es una cosa descomunal, pero un programa más prestigioso de la época. Digamos que era como el... No, ya acá se me va a caer el carnet, así que mejor no digo nada. Iba a decir que era como el equivalente de La Movida. No sé si se acuerdan de ese programa que tenía Televisa. Era un programa que hacía... Solo conozco La Movida del festival. No, lo hacía Verónica Castro. Vas a tener que buscar en archivo JP. Lo tenemos que compartir. Claro, era un especial así larguísimo. Me da la idea que no había tantos otros invitados, pero yo tengo mucho recuerdo porque, claro, Verónica Castro no la asocia a una figura de teleserie, qué sé yo. Pero la señora bien que tuvo a Silvio Rodríguez en el programa, po. Y lo tuvo 3 horas y Mega transmitió eso. Mi papá lo grabó alguna vez. Entonces, claro, yo que a mí me pasó cuando yo empecé a leer los documentos de Quilapayún, años 90, 91, y trataba de entender lo importante que era el programa, mi pobreza televisiva y conceptual me llama a decir, esto debe ser como La Movida, pero un poquito más grande, así como... Claro, pero es que como salir de un programa, digamos, a escala nacional en Francia... en el canal 2 claro, que debe ser como el símil a TVN, una cosa así, ¿no? Parecía que sí, pues, y bueno... Potente. Y con esa escenografía de mata y 3 horas y cantando no sé cuántas canciones y con una orquesta a disposición, en fin, era evidentemente... Un equipo técnico que se ve durante la transmisión también grande. Presupuesto había. Hoy me acordé de algo antes de ir avanzando, que el tema que acabamos de escuchar es una de las... Debe ser la única o una de las pocas colaboraciones que tuvo Eduardo Carrasco con Patricio Manso. Una de las pocas. Tuvieron una previa, el Libertad. Que solamente está registrada en vivo, nunca se registró en estudio. Sí. Qué bueno. Yo creo que se sacaron los balazos con la vida total, como que dijeron, claro, oye Carrasco, podemos subir la puntería, a ver, hagamos otra cosa. Hagámoslo bien. La vida total es tremenda. Sí, buena manera. Alta pieza, un golazo de media cancha. Lamentablemente, bueno, en esta correspondencia que tenía la Católica, salían varias intentonas se hacían alguna otra cosa. Un disco sale por ahí mencionado. Claro, ¿no? Que hicieran un disco y como que más le mandaba sus características de registro y qué sé yo, como para que vieran más o menos cómo lo armaban. Así que lamentablemente no se profundizó. Afortunadamente para Inti Illimani, al finalmente más concentró su Deberíamos hacer un día las oportunidades perdidas. No, claro. Pero bueno, hicieron la alianza de Mans con Salina, de las grandes cosas que le pasó a la música chilena, así que buena hora que fue así, digamos. Sí. Oiga, bueno, volviendo a este concierto, Mako, usted que sabe tanto y tiene anotado el torpeo ahí, ¿cómo fue el repertorio de esta jornada? Las cosas que cantó el Quilapayún en vivo y en directo ese día, 28 de febrero. Vamos anotando para que tengamos claro, un repertorio que se nota que fue bien reflexionado y que incluyó también los momentos más importantes del grupo y por qué no decirlo, también los más elevados en aspecto artístico. Está Mi Patria, Premonición a la muerte de Joaquín Murieta, Vals de Colombes, Te recuerdo Amanda, Con les Zombies Bron d'Amor, Canto Negro,
Vamos Mujer, Entre Morir y No Morir, La Última Kurda, La Vida Total, Machu Picchu, Discurso de Mata, Plegaria a un Labrador, Malembe, Patria de Multitudes, y cierra repitiendo Con Le Son Vibronda. Esas son las canciones de ese programazo. Haber tirado otro bis en vez de estar repitiendo. me vuelvo ambicioso. Y bueno, en el programa también aparece un guiño al Pueblo Unido Jamás Será Vencido. También lo muestran, pero... Sí, muestra un registro del 75 con Mikis Theodorakis. Sí. Como que logran ahí captar momentos, no sé, desde mencionar a Víctor Jara, o la impronta de Pablo Neruda para la cultura chilena, su relación con la música más de raíz, como los aspectos con Machu Picchu, no sé, el aporte más francés también, con esta canción que cantan y que fuera de programa hablábamos que al parecer es la primera canción que grabaron en el idioma, ¿no? Con Le Son, sí. Hablando de este tema de las canciones en francés, podríamos considerar también semi-canción francés Entre Morir y No Morir, ¿no? Que ya escuchamos en la intro, ¿no? Que contó con el apoyo de Catherine Ribeiro. ¿Alguien sabe algo más de esta muchacha? No, disculpe nosotros que somos sudacas chilenos que no sabemos mucho del espectáculo francés. No, yo de ella no sabía nada desde que supe que había grabado con Quilapayún, no la manejaba de nombre. Ahí, de lo poco que pudimos leer, que era una cantante, bueno, nacida en los 40, digamos, más o menos contemporánea al Quilapayún y de trayectoria bastante destacada, con éxitos bien tempranos en los años 60, que tuvo... música pop, digamos, o sea, pop... sí, bueno, pop chanson, no sé, balada, pero claro. Pero también algunas cosas contestatarias, políticas. No, tenía un compromiso ella, bueno, y sus capacidades vocales vistas bastante en el programa. Sí. Y otro de los invitados ilustres... Lo más importante del Gran Echiquié, después de que uno puede apreciarlo y verlo en un poco más en detalle, es entender de la monumentalidad que estábamos hablando. O sea, un programa de 3 horas con una emisión, que es básicamente un programa de variedades. Y la gracia es que estas variedades están hiladas narrativamente desde un artista específico al que, le hacen invitar unos 5 o 6 personas que tienen que ver con ellos, pero al que además van otros gentes que le interesaba el programa que estuvieran. Y eso hacía como un paneo de la world music, si se quiere, como bien impresionante, porque entraron desde cantantes yugoslavos, si no me equivoco, un grupo estadounidense. Como que tienen invitados y como entretención para el invitado, así como para su deleite, así, una cosa así. Un grupo de jazz, vocal, una pianista brasileña, que además la pianista brasileña, el Carrasco, por joderle, le dice, oye, ¿por qué no te toca un samba? Sí, claro, y tocó el samba Lelé, que es como una canción infantil. Entonces, además, un espacio así como Don Francisco con el tío Valentín, que se ponían a charlar y la niña como que tocaba algunas cosas. Se pone a hablar la pianista de Héctor Villalobos y de Rubinstein, un grandísimo pianista que al parecer fue el que permitió que Villalobos fuera conocido en Francia. Entonces hay como pedazo musicológico, ¿no? Es una cosa, pero es un programa deslumbrante, digamos, y termina ella tocando además una obra de Villalobos súper importante, la danza del indio del ciclo brasilero de Héctor Villalobos, que es una obra muy importante que lo toca esta mujer tan destacada. Entonces, a lo que voy es que es un programa, que primero se nota la factura y segundo se nota la consagración que significaba para Quilapayún estar ahí. Y que era un espacio en el que ellos de hecho trataron de sintetizar muchas de sus ideas, políticas. Hay momentos súper dolorosos en los que hablan del golpe de Estado, de lo que significó para ellos, de cómo lo estaban viviendo, de que ellos hablaban J de francés cuando los pilló el 11 de septiembre ahí, entonces que veían la tele y entendían que decían Chile, golpe de Estado y nada más, pues no entendían nada de lo que pasaba en las noticias. Oye, Vilche, ¿y qué tal la calidad de francés a esa altura del Quila? Pero ¿para qué me hacía hablar de eso? No, parada, muy, muy fluido, así una pronunciación, diría yo, un poco más
Bien nasal. más pasada piola, digamos. Como que tenía ya eso es lo otro, como que pocos de los integrantes se atrevieron a como hablar, o no sé si estaba pautado así. No, estaba pautado así, pues tiraron a 3 adelante, Claro. que era el Willy, el Rodolfo Parada y Carrasco, y los El otros resto- estaban atrás. Piolita atrás. Y Carrasco, claro, o sea, evidentemente se dedicó a conocer léxico y no pronunciación, digamos, así, un españolismo total mientras habla, lo que es fantástico porque eso permite que uno entienda más, digamos. Exactamente. Así que, buena onda, bien por Carrasco. Y el Willy Odoa hacía como los apuntes más cómicos, pero en el momento del tango, por ejemplo, hace una disertación súper buena pues, sobre la importancia del tango, que habla que el tango es el ritmo posiblemente más latinoamericanista, porque fue el ritmo de un país de ahí que permeó a más naciones y que está prácticamente en todo el continente. Y de hecho le echa la broma a Chancel, que le dice deberían dar 3 horas de tango todos los días en la televisión francesa, y se empiezan a reír. Y bueno, ahí justamente en el diálogo con Cortázar empieza a hacer paralelos entre el tango y la java, que es un estilo también medio bohemio francés interesante. Entonces, Hubo como una especie de momento argentino donde ahí el Willy aprovechó de cantar, rescató una canción del Quilapayún 5, que es Sí. La Última Curda, que los invito a escucharla para comentarla a continuación. Veamos. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Háblame simplemente de aquel amor ausente que es un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente que es un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo,
Yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Bueno, y ahí en nuestra cuota habitual de Willy Odó tuvimos el recuerdo de la última curda. Es un momento muy interesante, y bueno, y algunos de los que Carrasco reseña en el libro también, porque habla de que Cortázar tenía un poco de desconfianza de Jacques Chancel, que no estaba muy convencido de ir al programa, y eso de alguna manera se nota también en la conversación. En un momento él le pregunta sobre la literatura americana, latinoamericana, que si fue descubierto un poco tarde, qué sé yo, y Cortázar le dice, bueno, ustedes la descubrieron tarde, pues sí, en Latinoamérica la literatura está desde que salieron los libros, así como básicamente. Y claro, se notaba ahí como una cortesía medio forzosa, medio gélida, por decirlo de alguna manera, como que hablaban y como que... Pero... Y efectivamente lo que decía Carrasco es que Cortázar quería ir porque quería liderar una campaña de solidaridad con Nicaragua, que para él era importante dar ese mensaje porque venía llegando a Nicaragua, bueno, que era un terreno que la revolución había ganado hace muy poquito, entonces estaba muy desolado aún, con muchas dificultades, entonces finalmente él decidió ir por eso. Y el otro episodio que a mí me parece como bien crucial, que Carrasco también lo habla largamente, era de un músico soviético que había desertado de la Unión Soviética y que estaba en Francia y que querían que el Quilapayún fuera a cantar en un concierto de apoyo a él. O sea, en una actividad querían que el Quilapayún fuera a cantar o que fueran al concierto para hacer algún tipo de actividad como fraternidad, como apoyando a aparecer como grupo, digamos. Claro, hacer un gesto como grupo, como de solidaridad con todos los artistas que estaban en condiciones de refugiados o perseguidos con inconvenientes políticos. Y eso en el grupo fue un debate largo, fue complicado, porque tenía que ver además con el proceso que el Quilapayún en ese momento estaba viviendo, ¿cierto? Programas de febrero del 80, debe ser por esta época, que ya estaban en peleas frontales con el PC y que es la época en que se ocurre su salida, entonces... Haber hecho ese gesto también hubiera sido muy difícil para el grupo. Y de hecho declinaron ir, dijeron, puta, lo hicimos a riesgo de que Chancel poco menos no anulara el programa, nos mandara la mierda, pero dice que fue muy generoso y que él supo entender todo, que jamás hizo un problema. Entonces, pero ver ese episodio, que era un concierto en una sala parisina, de un reencuentro de músicos soviéticos, estaban exiliados, fue fuerte, po. Son esos documentos, bueno, que a lo que voy, como que el programa es un carrusel, bueno, en 3 horas podía hacer lo que queráis, pero además está hilado con un sentido del relato muy notable, bueno. Entonces es un programa de verdad muy emocionante. Bueno, Roberto Bravo, por ejemplo, había su buena pega periodística por detrás. O sea, por eso te digo, por eso es un programa mensual, ¿cachai? Por eso en realidad, eso en tiempos televisivos son 4 programas, po, bueno. Sí, con jugar un una programa de 3 horas de elementos. Son 4 programas de 45 minutos. Sí. Entonces, finalmente, claro, tenéis que hacerlo mensual. Oye, volviendo al tema del tango, me parece curioso cómo hayan rescatado. ¿Cómo lo integran al repertorio, no? Claro, porque después lo tocan de nuevo en los conciertos de la época. O sea, se rescató y se volvió a tocar, digamos. No murió en este programa, pero. Interesante. Quizá esto habla del Quilapayún que ya estaba buscando alguna forma como de volver al origen de algo no tan político, digamos. Bueno, y también yo creo la necesidad de interactuar y estrechar lazos con Cortázar. Con Cortázar ahí en ese gesto y también de hermanarse con gente que, bueno, a partir de esa participación supongo que además después nace la idea de versionar al Cuarteto Cedrón, del que toman el hombre que se cayó la boca, digamos, que también por esa época... Yo siempre he estado perdido, no sé si salió primero el Alentuj o el Darle al Otoño un golpe de ventana. ¿Cuál salió primero? Yo siempre he sentido al Alentour como un DLC, no, está hablando de idioma ñoño, como una expansión del... Siento que el Darle al Otoño toca un disco doble, de alguna forma. Ah, mira. Puede ser. Son muy
el otro es como lo que quedó del otro, como las cosas orquestales y un poco más. Como que encuentro que debería haber sido un disco doble y hubiera sido pedazo de disco clásico. Mira. Quería Bueno, pero sumar algo con respecto a la última curda, que también en el video aparece un bandoneonista que para Argentina igual es sumamente importante, como Rodolfo Medeiros, quien también aparece en el mismo programa después haciendo una pieza solista también, y que colabora también con Isabel Parra en el mismo programa, que también es invitada a este capítulo. Bueno, Medeiros, que se roba junto a Willy Odó el protagonismo en este tema, fue también, y aquí sí tengo la fuente clara para que después no digan otra cosa, fue Piazzolla. el bandoneonista de Astor Piazzolla y de Osvaldo Pugliese. Así Mira, que pero cómo se nos repiten los grandes nombres en este se programa. repiten los nombres. Así que es un ícono, un crack del bandoneón, no solo para Argentina, sino para el mundo. Y aparece también en este capítulo en homenaje a Quilapayún. Hay un tema que a mí me pareció súper fuerte, que está instalado en dos momentos de la conversación, que es cuando empiezan a hablar de que alguna vez habían sido 40 integrantes, de por qué habían hecho toda esta tarea de los talleres y todo. Ya. Claro, y en un momento lo dicen porque decían que querían hacer una ópera popular, que ese era el objetivo de tener ese elenco. Y después, un rato después en el programa, vuelven a retomar la idea de lo importante que era hacer que del cruce de los lenguajes populares y doctos, que bueno, ese es un discurso que ellos ya estaban instalando, sobre todo habían trabajado hace poquito con Becerra, bueno, ya la cantata tenía reediciones. Entonces ellos estaban en esa obsesión y empiezan a hablar de que sí, hay que hacer la ópera popular, en algún momento la vamos a retomar, como que era sin duda una idea que le empezó a rondar ahí, que bueno, ya sabemos que no fue, hasta ahora por lo menos. Claro. Entonces hay momentos sobre eso, bueno, Son cosas como que tenían que estar en una conversación bien íntima para hablar de eso, como que nadie en la prensa le va a preguntar, oye, ¿qué pasó con la ópera que dijeron el año no sé cuánto? Toda la carne a la parrilla nomás, aquí, listo. Chao. Claro, tiramos todo nomás. Y hablando de tirar todo, tiraron también, como decíamos, esta integración con el público francés, digamos, esta íntima ya inserción del grupo con un tema completamente en francés. Manuel, y tú que eres que al menos tienes un manejo, no sé si básico, un poquito más que básico del idioma francés, ¿de qué trata esta letra? Porque suena muy lindo, pero yo al menos no entiendo mucho de lo que O sea, habla. me quiere meter en cacho al tiro. Aprovechar acá. Sí, bueno, no hay que pedir a gente que haga la traducción exacta, pero tiene un sentido como una canción un poco de desesperanza. Bueno, yo les contaba que esta canción, la formación de los años 90, retomó esta canción. Cuando el grupo era dirigido por Rodolfo Parada, se interpretó un par de veces al menos en la visita a Chile del 97. Y lo que recuerdo de eso es que la estrofa en español era: cuando quede solo amor, la miseria arrancaremos y los pueblos cantarán, pero nosotros no estaremos. Pero era una canción más o menos en ese tenor, como una canción que hablaba también de las derrotas, de la vida, de cómo esta desazón, digamos, ante el Estado, que los pasos que tomaba el mundo, sobre todo en los años 70, me da la idea. Claro que por la sonoridad tú contabas, Mako, que sonaba un poco como a balada, que era una canción media de amor, romántica, pero no, tiene otra connotación. Yo creo que en estos momentos Mako en la postproducción está poniendo la traducción literal de la canción, que ya gestionamos con diversos dominadores del idioma francés, pero va un poco por ese lado, como el lado de la derrota ante la situación en la que está como el le mundo, pueden digamos, en elegir esa a época. traducción libre. Sí, vamos a tratar de dar con una traducción un poco más literal y la vamos a compartir dentro de las acrobacias postproductivas que hace el caballero Carvajal. Oye, y ahora con esta letra en mano, lo invito a escuchar Con le zombie d'amour. Quand les hommes vivront d'amour,
des misères. Ces soldats seront troubadours et nous nous serons mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivant l'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous nous serons nos frères. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici va s'éloigner. Quand les hommes vivent la zombie, quand les hommes vivent l'amour, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront et nous serons. Me sorprende tanto que hayan tenido carrera en Francia, siendo que cantaron un par de canciones nomás en francés, pues las otras todas en castellano, en español y Bueno, pero que hayan tenido tan buena. Un poco lo que le pasó al Inti, po. O sea, de Claro. hecho, como ya después de instalados y como un gesto de fraternidad, empezaron a sumar algunas cosas en francés, pero fueron evidentemente piezas simbólicas, po, en su repertorio. Claro. Bueno, por el Inti igual lo pueden entender por un lado que igual era como más musical en la parte que vendía, quizás. Sí. Entonces ahí no Bueno, es interesante. en el caso Porque el Payún yo creo que vendía la expresividad también. No era solo que no Sí, entendía po. las palabras, sino la forma de bueno, cantar. la solidaridad con Chile primero. Y después Y la sí, propuesta. o sea, hay cierto exotismo. Igual en la instrumentación de Quilapayún había un mercado en Francia ya dispuesto a eso, como había grupos instalados hace muchos años con un concepto muy similar al de la nueva canción chilena. O sea, esta idea de los grupos que tocan música cubana, andina, peruana, boliviana en un mismo disco no parte con la nueva canción. O sea, los incas lo hicieron 15 años antes, ¿cachai? Entonces había un cierto prisma en eso, y sobre ese modelo, obviamente que Quilapayún es un grupo súper destacado por sus búsquedas instrumentales con compositores doctos, por su trabajo vocal, por su originalidad, en fin. Bueno, pudiendo ver el programa uno dimensiona lo grande que fue esto para el grupo, y además el desafío cómo lo toman, y posiblemente la razón por la que Carrasco también se sumó al elenco artístico, como de no guardarse ni un cañón, digamos, hacer todo lo que estuviera al alcance para hacerlo lo más completo posible. Oye, hablando de Pierre Rabat, es un personaje que no hay mucha información en el medio actual, pero que tenemos colaboraciones tangibles que realizó con Quilapayún. Desde
en el 79 con el disco Umbral, en que participó en la orquestación de, como dijimos, de La Vida Total, pasando por el Alentus, que graban una versión que es bien poco conocida de Mi Patria, con orquesta, y también Patria de Multitudes, con orquesta, otra grabación distinta a la del disco Patria, y Con le Zombie Bundamul, justamente, que también se quedó registrada en el disco Alentus. También, pues, bueno, y hay otras que no tocaron en el programa, pero hay varias versiones orquestadas más, pues como la del el Cuando Valparaíso. claro, que eso es Darle al Otoño. Está, en el programa está la plegaria también orquestada. Entre Morir y No Morir, el monólogo La Cabeza Murieta. El monólogo en la cabeza Murieta, sí. Y esas creo que fueron todas las colaboraciones. Mira, ¿cómo será uno de Bestia que alguna vez el Eduardo me hablaba del arreglo del Cuando Valparaíso, porque una vez que hablamos sobre el Cher Arena y qué sé yo, y me dijo, claro, y fue simpático porque en el arreglo, además al director, al arreglista, se le ocurrió hacer esto, que en la entrada suenen como los barcos a vapor. Y yo como, ¿cómo? Claro, cuando hacen el tun, 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 como el sonido inicial del Cuando Valparaíso. Y yo después que me lo dijo, como que Lo cachaste recién. uy, claro, como bueno, Clásica. 30 años después de haber conocido la canción, dije, oh, ¿verdad, weón? Sí, como, bueno, bestialidades que pasan. Yo nunca termina de cachar que tiene una paila porquería, pues, weón, de no darse cuenta de cosas bastante concretas, digamos, que era como el homenaje que se estaba haciendo a la evocación de Valparaíso y qué sé yo. Pero sí, lo importante de estas orquestaciones, yo creo que finalmente abrió un sendero en el que Quilapayún, claro, había trabajado en La Fragua, pero como para obras de largo aliento, que quizás en canciones no era algo tan habitual, y que finalmente, bueno, ellos hicieron en esa época muy intensamente en Francia, que cada vez que fueron al programa pudieron repetirlo, como el caso del Dos Sonetos, que fue tan interesante. Y bueno, varios de esos arreglos están en algunos casos retrabajados, pero en otros citados bastante literalmente en las versiones que trabajaron muchísimos años después acá, cuando pudieron hacer estas presentaciones en el Municipal. Entonces hay como una ligazón y un trayecto bastante considerable de este trabajo sinfónico, si se quiere, o orquestal, que perduró en el grupo. Abrió una línea de trabajo bien valiosa y de alguna manera también demostró que dentro de la estructura o de la potencia que tenía el Quilapayún, sobre todo vocalmente, bueno, el trabajo de una orquesta podía resignificar muchas de las canciones del grupo, darle una vestimenta, claro, otras dimensiones, que uno en general piensa que los arreglos orquestales, cuando uno escucha el disco sinfónico no sé quién, dice, oh, pero van a poner esas capitas de violín y van a hacer cualquier cosa, que lata, que pasa en varios grupos, en varios discos de esa onda. Y acá no, pues efectivamente hay canciones que cobran nueva vida, o sea, siendo el Patria de Multitud una canción súper bonita y muy intensa, lo que se logra, yo creo, con la orquesta es una cosa, es una reinterpretación bien considerable de la canción, a mi juicio. Claro, es que esa es la pega que hace el orquestador en el fondo, pues, de ocupar bien los colores y disponerlo ahí a esta pintura sonora que en este caso son los Quilapayún. Creo que igual hay mérito de este hombre que hemos mencionado, que es Rabat. Sí, que no siempre pasa, digamos, a eso voy. Como que en este caso sí hubo, por alguna razón, surge algo. Hay veces misterioso. que uno prefiere lo más auténtico sobre a lo rimbombante que puede sonar a veces un arreglo orquestal. Encuentro que el que pide Rabat por lo menos tuvo un cuidado especial. No sé, encuentro que le da más una especie de cosa más épica a las canciones del Quilapayún, por lo menos a las que quedaron seleccionadas y grabadas e interpretadas. Bueno, ya sí, hablando También suele pasar que uno se deja llevar yo creo, hay una cosa de habituamiento personal de que uno termina quedándose siempre con la versión que escuchó primero, digamos. Justo en el caso de la canción que estaba hablando, que el Patria Multitud, me pasó lo contrario.
yo creo que le suma bastante la versión orquestal frente a la original del Patria, Sí, que era el sin puro duda, piano, pero Es no que sé, claro, pero- tiene una épica tan fuerte esta canción que una orquesta con bronce y todo sonando la eleva aún más. Claro, por ejemplo, hay mucha gente que discute la versión de la plegaria. Yo creo que puede ser mejor la versión, digamos, original, digamos, la más a dos guitarras y las voces, pero la gracia de estas versiones general, la mayoría, es que están discográficamente en ambas versiones, así que uno no tiene cómo pelearse, uno va por la que elige nomás, según día tiene ganas de escuchar la normal o la enchulada. Sí, hay una mezcla, pero es que a eso voy. Uno, cuando escuchaste el Mi Patria 500 veces y llegáis a la versión orquestal, decís, ah, mira, sí, Simpático. pero... Claro, pero será necesario, qué sé yo. Pero a mí, por ejemplo, me pasó con La Vida Total, pues yo conocí primero la versión en vivo del concierto en el California. Ah, Y cuando conocí la versión en cassette, estaba en el cassette de la Cantata América, parece estos compilados a leerse, si no me equivoco. Cuando escuché la versión orquestal quedé enfermo, po, enfermo, no podía creer lo que era esa canción. Entonces, claro, hay veces que la versión, cuando uno ya tiene muy instalada la versión original, a veces uno mira la orquesta con cierto desdén, pero a veces la orquesta entra y pega el balazo, o no, el balazo no es muy bonita imagen, pero pega ahí el impacto inmediato, pues yo no dice, oh, qué impresionante lo que pueden hacer con la orquesta. claro, es como Hay de todo, hay de pino y de queso, como Claro. si se me permite el tecnicismo. Obvio. Memento. Uno prefiere la versión sin música. Claro, son decisiones inteligentes. A veces uno puede errar o no. Buenísimo. Ya, Maco, usted quería detenerse en Patria Multitud, que es el tema que vamos a escuchar ahora. ¿Qué quiere contarnos? Bueno, ya hablamos harto de la mano de cómo va esta pieza que es casi una especie de himno, ¿no? De resistencia del periodo y que también marca un momento, ¿no? Un momento en el que fue compuesto. Mencionar que el texto de esta canción es de Hernán Gómez, que no aparece mucho en los créditos compositivos del Quilapayún, pero que aquí pega un gol de media cancha, por decirlo de alguna forma. No diría mucho más, yo quiero escuchar esta versión que es potente. No sé si todos han tenido el placer de escucharla, pero ahora nos vamos a deleitar.
Poderoso el Patria Multitudes. Texto de Hernán Gómez, como dijiste, música de Eduardo Carrasco. Bueno, muchachos, estamos llegando al último bloque, que ya hablaremos, digamos, más de la trascendencia que tuvo este concierto en la historia, este especial de televisión, concierto que tuvo el Quilapayún, que siempre lo recuerdan con bastante cariño, como con orgullo contar este hecho. Recuerdo que ya en prensa de unos años después, en Chile por lo menos, nombraban este especial siempre. En los programas que el grupo tenía de los conciertos también ponían fotografías de este especial con los personajes invitados. Bueno, entre los personajes invitados tuvimos a Julio Cortázar, como dijimos, Catherine Ribeiro, Neruda vía archivo, Isabel Parra, Roberto Bravo, Rodolfo Músicos Medeiros. doctos. y varios otros músicos que no los conocemos de la realidad francesa, como un grupo de gospel había, era bien Sí, ecléctica Un la cosa. conjunto de cámara, ¿no? También. Sí, y de archivo también un coro de Valparaíso, ¿no? Sí, un buen especial. Quería resaltar la participación de Roberto Bravo, porque le hacen tocar al comienzo un vals de Chopin y después empieza una conversación sobre, bueno, y en Chile hay música, hay gente que hace música docta también, me imagino. Él dice, sí, por supuesto, sí, hay mucha gente, yo en mis conciertos de repente toco algunos preludios, dice alguna cosa así, ya. Y ahora nos va a tocar algo de eso, no, voy a hacer 2 piezas folclóricas. Entonces, ya. Y claro, pero no sé si eso está guionizado, pero el hecho, O sea, es que es Bravo toca... Es que Bravo toca una suite, o sea, un compendio entre el derecho de vivir en paz y la plegaria, y el Quila después canta la plegaria con orquesta. Entonces hacen el salto de la plegaria en piano a la plegaria con orquesta, con 5 segundos de diferencia, además, en estos cambios rápidos que hacían ellos. Entonces, claro, en la conversa quizás el Chancel quería que tocara algo Bravo, así como medio improvisado de algún chileno, como hizo la brasileña, porque la brasileña tocó como 4 cuestiones antes de tocar la pieza de Vilalobos que fue a tocar. Pero no, el tipo fue y tocó Víctor Jara. Carrasco le dice abiertamente que Roberto Bravo estaba por fin pudiendo volver a Chile y que estos movimientos, esta obra, digamos, este compendio de 2 obras, él lo estaba haciendo en sus presentaciones en el país, que estaba recordando a Víctor Jara entre su gente y todo. Entonces también fue un momento como bien emotivo. Entonces es un viaje muy emocionante lo que pasa con el programa. Y claro, evidentemente es una consagración para el Quilapayún, lo pone en una categoría artística, o sea, las cosas que dice la Catherine Ribeiro de ellos, compartir sala, concierto con la Juliette Greco, en fin, pues hay gente súper importante. Entonces hay ahí un mundo que evidentemente representa el éxito y la trascendencia que tenía el Quilapayún en ese momento. Ojalá algún día la televisión francesa lo suelte, no sé, en DVD, digital, alguna cosa. Sería interesante. Y ver de qué se trataban también los otros episodios, porque Le Gran Chequier tuvo muchas emisiones, me imagino que todas fueron del calibre de gran producción como la que tuvo Quilapayún. Seguro que sí. Seguramente. Sí, bueno, yo quería complementar que, claro, para el grupo fue muy importante esto. Más de una vez cuando lo han comentado, recordado en Facebook, dicen la actuación televisiva más importante de toda la historia del grupo. Y quería detenerme en el recuerdo, en la manera como el Quilapayún despidió a Jacques Chancel cuando falleció el año 2014, si no me equivoco. Uh-huh. Hay un texto ahí muy delicado del Eduardo Carrasco, si no me equivoco. En alguno de los aniversarios de su muerte, Guillermo García también escribió alguna cosa. Y alguno de los integrantes, JP, te hizo llegar una hojita, ¿no? En donde se hablaba de me da la idea que es un texto del propio Jacques Chancel. Sí, es de un libro que se llama Le Gran Chequier, que es de Jacques Chancel, que es de los 80, debe ser un par de años después de esto, y habla quizás como de los invitados, a quien estuvo dedicado al programa, y habla un poco de ellos, y entre ellos está Quilapayún. Claro, y lo que habla de Quilapayún, bueno, yo desconozco el resto del tono del libro, pero la manera en que él se refiere al grupo
denota inmediatamente que eso no fue como un invitado asado gigante, ya siéntate y ándate que te vaya bien, digamos. Hay un lazo afectivo muy auténtico. Lo que escribe Chancel sobre el Quilapayún de verdad es como bastante impresionante, digamos, que un conductor de un programa tan importante que los tuvo de invitado recuerde posteriormente su participación de esa manera, como del el respeto, el afecto y la admiración que les tenía, que parecía ser evidentemente auténtica. O sea, había una reciprocidad entre ambos. El Quilapayún dice como el mejor periodista con el que nos topamos en toda nuestra carrera, y saquemos la cuenta de la cantidad de periodistas con la que Quilapayún se ha cruzado en 55 años de historia, digamos, en cuántos países del mundo. Entonces, tener esa noción de Chancel, sin duda que, bueno, que habla de la calidad de personaje. Bueno, en el programa se nota además que hay una complicidad y un afecto muy, muy honesto, digamos, muy natural. Perfecto. ¿Podría ser este programa una especie de imagen del momento que está viviendo este conjunto en cuanto a que quizá a principios de los 80 el Quilapayún estaba viviendo su plenitud artística, creativa? Pregunto, dejo la inquietud, no sé qué opinan. O sea, está en la época en que Carrasco se dedica exclusivamente a lo creativo, bueno, y me imagino que lo contractual también del grupo. Entonces, esto recién se vio, digamos, de una forma concreta con el disco Umbral, que el cual ya estaba trabajado con Eduardo todavía en los escenarios. Encuentro que de aquí para adelante el Quilapayún empieza con la sucesión de discos que hablamos, Darle al Otoño, Alentour, después pasando por La Revolución de la Estrella y tralalí. Empieza un desarrollo creativo que se separa y se aleja de todo lo que habían hecho antes, en el sentido que se centran, como decimos, en la poesía, en el arte, dejando atrás el lado esto más político, aunque si bien este programa aún recae un poco lo político, sobre todo cuando repiten el Pueblo Unido, y ahí como que el Eduardo, ellos cantan todavía así como que están en una época de transición muy interesante, que justo aquí se haya dado este espacio. O sea, ya habla que era un espacio nuevo, que Quilapayún se metía en un mundo nuevo del arte, y que este era como un puntapié inicial para lo que vendría en los años 80. Sí, y me da la impresión de que no es una azaroso, catapulta de que... también, claro. Pero también es un programa de síntesis en el que ellos tratan de mostrar todo su recorrido también, me da la idea. Y claro, hay reminiscencia, obviamente, bueno, de las razones por las que ellos están en Francia, digamos, del UP, del golpe de Estado, de los militares. Entonces, no sé, a mí me alega que este Gran Echiquié como es un poco equivalente a los conciertos del California, como que son, o lo que hablamos de Argentina, que son como postales bien minuciosamente planificadas para tratar de hacer una retrospectiva del grupo, más allá de lo que estaban tocando ellos en los conciertos en esa época, digamos. Claro, como que había una necesidad de hacer cierta amplitud, y que claro, uno se encuentra como con frases como las del Eduardo Carrasco cuando empiezan a hablar, cuando Chancel les pide hablar de Chile, ¿no? Y ellos hablan con una emotividad y un cariño, una nostalgia, como claro, que el país más lindo del mundo, hasta ciertos guiños demagógicos, por decirlo de alguna manera. Si vas para Chile. Claro, casi. No, pero hay una emotividad con respecto a eso también, que claro, que muestra que es un programa muy particular, que claro, justamente pilla al grupo en el inicio de una escalada, de un desarrollo artístico considerable, y que este programa sin duda yo creo que es el inicio de esta etapa floreciente que quizás culmina con el Olimpia del 84 en términos de actuación y de figuración, y que artísticamente culmina un par de años después con el Surbarío posiblemente, o la Sinfonía, yo creo. Pero lo que sí es interesante es que, al parecer, por lo que nos han contado los propios integrantes del grupo, que como ellos esperaban, trabajaron pensando que este programa iba a ser muy relevante, y al parecer efectivamente provocó
detonó la instalación del grupo en Francia en ese momento. Digo la instalación en el sentido que en esa época era muy usual que el Quilapayún tuviera que viajar mucho, digamos, por la actividad de solidaridad y las solicitudes de ir a otros lados. Y al parecer, luego de esa presentación, tuvieron que responder una gran cantidad de actividades en Francia, en mucha mayor proporción que lo que habían hecho hasta ese momento. Entonces, el impacto de ese programa, sin duda que repercutió en el grupo de manera muy notable. Bueno, el propio Eduardo creo que en el libro lo menciona. Claro. Bueno, del repertorio llama la atención. Hay cosas, si bien cosas antes del golpe son las menos. O sea, con este programa apuntan, yo creo, más al repertorio nuevo, digamos. Y al repertorio que se daría después en el bovino, digamos. Sí, pero con una combinación política también. O sea, claro, era como de la adelante para arriba, yo creo. No pasando mucho por el pueblo. Igual lo político será el 20, el 30% del programa, el resto es otros aspectos del Quilapayún. Sí. Sí. Está como más centrado en lo artístico el programa. Claro. Y bueno, ya. Bueno, decir que el aporte de la fotografía que mandaron del libro es de Ricardo Venegas, Farsán y de Hernán Gómez, que los dos me mandaron lo mismo, pero ahí lo complementamos para lograr la mejor resolución para que ustedes lo puedan ver. Perfecto. Ya, muchachos, nos estamos viendo. Recuerden poner su like. Recuerde que ahora nos puede escuchar por las emisoras, por la radiofrecuencia de Radio Universidad de Chile. 102.5. Los miércoles a las 21 horas, muchachos. Y nos despedimos con este discurso del pintor chileno surrealista Roberto Mata, realizado en Torum, Polonia. ¿Cómo era la cuestión? Un nombre muy largo que ahora está apareciendo en pantalla. Nos vemos. Excelente. Gracias a todos. YouTube, póngale like, suscríbase. Y Apple Podcast, Spotify y iVoox. Chao. Saludos a todos. Esta historia es tan redonda como es redonda la tierra, y por eso para verla redondo ha de ser el ojo. Aoranza es el centro, desde el centro de la esfera, un ver que es verde una vez, un alboroto en la vista. A lo destacado quieren Arauco muerto para sembrar sacristanes, descargando Ave Marías. Que Alonso ensille su zúñiga y alborote el verbo ser, para que redondamente se sepa lo que hoy ocurre. Se propone liquidar lo que hará aunque nuestra América, con pinos charcos de sangre, servidores del imperio. Estos los destacagados, programadores de agravios, de compálidos de pólvora, tumban y tumban sin tumbar. Para salir del agravio, de que no seamos hoy día, se requiere agricultura, una real estado del humano.
valga animar la amistad, es la cuestión más urgente y una sola religión nos sirve para este asunto, sacar la luz de la tierra y de toda confusión, de raspares y rascares, bajo la lucha de clases. Que salga el sol en el ser, que nos dejen ser humanos, que el sujeto humano está muy sujeto a ser humano. Hay que sacarse la mierda, volver a la inteligencia, iluminar nuestro verbo, reoxigenar la vida. Mañana es hoy día mismo y estamos muy atrasados. Hay que alegrar esta tierra, construir nueva justicia. El efecto de este problema es que estamos todos solos, aquí de verbo sin tema, y atención al trabajo y atención. Eso es todo lo que digo, que les digo, que se digan señoritas, señoronas, muchas gracias.